Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos los participantes que ya desde primera hora están conectados y a todos los expositores. Desde Uruguay, desde la Sociedad Uruguaya de Emergencistas y de los que me conocen como un apasionado de la medicina de emergencia, para nosotros humildemente hoy es un día de alegría y de festejo. Como a veces decimos, Uruguay es un país relativamente chico, pero chicos utilizamos determinado tipo de indicadores. Quizás número de habitantes, quizás superficie del país, o muy grande si utilizamos otro, campeones del mundo, este, personalidades reconocidas a nivel mundial por su desarrollo en la ciencia, y así podría seguir hablando. Claramente, todos los que estamos acá, ya vemos de muchos países, estamos orgullosos de nuestros países, y a nosotros no nos varía ese estado, y claramente estamos muy orgullosos del nuestro. ¿Y por qué digo todo esto? Y está relacionado con lo que nos viene a tratar estos dos lindos días, que es la medicina de emergencia, y orgullosos por haber sentido que hemos logrado poner esa semillita que hace un tiempo detectamos que ni siquiera estaba cerca de la Tierra y hoy ya está germinando, que es el desarrollo de la medicina de emergencia en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Todos los que estamos hoy conectados acá, hay muchos que se van a conectar a lo largo de estos 2 días, ni que hablar que todos los expositores somos personas que amamos la medicina de emergencia. Y esto también lo he escuchado en varios congresos, en varias actividades, en varios intercambios con expertos y, y grandes conocedores del arte de la medicina de emergencia. Y claramente cuando lo planteamos así, algunos dicen, bueno, algo raro debemos tener, porque que nos guste a veces estar 24 horas seguidas de guardia, salir de un paciente crítico para entrar en otro con todo el estrés y la adrenalina que eso genera, el dinamismo y la velocidad en la toma de decisiones para lograr el resultado, que es lo que se juega en la medicina de emergencia, y yo por eso insisto, vaya hacia lo largo de nuestra historia, nuestra formación, hemos visto la importancia y la diferencia de resultado que tiene estar formado en medicina de emergencia. La medicina de emergencia o los servicios de emergencia, en resumen, pasaron por varios procesos evolutivos. Al principio eran sobre todo los internistas los que tenían la capacidad o la mejor capacidad para gestionarlo. En algún momento también se sumó a eso los intensivistas y los anestesistas, hasta que por suerte surgió la especialidad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la experticia y el conocimiento que tiene el personal, no el médico, sino todo el equipo, el personal formado en medicina de emergencia, claramente genera resultados muy diferentes en lo que hace a la sobrevida, que es lo primero que hacemos en la medicina de emergencia, como yo digo, como a mí me gusta decir, estabilizadores de sistemas mayores. Ni siquiera somos estabilizadores ni de personas ni de patología. Nosotros tenemos que estabilizar sistemas mayores para que esa persona tenga vida y llegue luego al lugar donde le van a hacer la estabilización definitiva y los diagnósticos definitivos. Y hoy por eso insisto que es un día de alegría, porque vaya si hemos crecido en nuestro pequeño y gran país en lo que hace al desarrollo de la medicina de emergencia. Logramos crear y fundar la Sociedad Uruguaya de Medicina de Emergencia. Logramos, gracias al apoyo de muchos colegas de varios países que nos extendieron una mano amiga también para acompañarnos en este camino y aprender de ellos, tener un relacionamiento internacional y haber aprendido mucho de eso. No en vano hoy es un congreso en el que me atrevería a decir que hay casi la misma cantidad de expositores internacionales que nacionales, si no son más los internacionales, y de muchos países: Bolivia, Guatemala, México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Hoy vamos a tener la suerte también de compartir un rato seguir intercambiando con los amigos argentinos, que por suerte estamos desarrollando un gran lazo, que también la cercanía de distancia que tenemos nos lo permite. Agradecer a Leonardo Hebrón, a Silvio, a Tamara, que están aquí hoy en Uruguay y que vinieron presencialmente para acá. Para nosotros es muy importante. Y con todo esto, y para ir cerrando, digo, nosotros los que hemos estado, estamos y estaremos en los lugares y en la primera línea de batalla de la medicina de emergencia, ya sea prehospitalaria o hospitalaria, humildemente tenemos el deber, y yo diría casi hasta la obligación para con nosotros mismos, con nuestros equipos asistenciales y con los usuarios, de seguir impulsando el reconocimiento de la especialidad, pero no el reconocimiento porque nos digan que somos emergencistas, porque ese reconocimiento no nos lo tiene que dar nadie. Lo tenemos nosotros mismos porque amamos lo que hacemos
nos seguimos formando como en este tipo de instancias y en muchas más, y sabemos el diferencial y el valor agregado que tenemos. Pero tenemos que lograr que se vaya desarrollando porque sin duda va a generar más y mejor calidad asistencial para los pacientes, mayor seguridad, gastos más equitativos o menores muchas veces en lo que hace a economía de la salud, que es muy importante, como todos sabemos que los recursos son limitados y las necesidades infinitas, y sobre todo nos va a permitir a los equipos asistenciales disfrutar más lo que hacemos y lo que amamos, que es la medicina de emergencia, en cuanto a nuestras condiciones laborales, nuestra carga horaria, y así podría seguir con muchas cosas más. Así que bueno, espero que estos 2 días sean de gran enriquecimiento para todos, y eso ya lo descarto por el nivel de expositores que vamos a tener, tanto internacionales como nacionales. Y bueno, sin mucho más, vamos a dar comienzo con la primera presentación de nuestro hermano argentino Leonardo Hebrón. Leonardo, todo tuyo a la pelota y que comience muy lindo este tercer coloquio internacional de medicina de emergencia y por muchos más. Saludos para todos y estaremos en contacto a lo largo del día y respondiendo o acompañando preguntas y dudas que surjan en el chat. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por el pase largo, querido Glauco. Así que vamos a ver si podemos cabecear y hacer que este centro sea gol. Así que voy a intentar compartir pantalla. Denme un segundito. A ver si se me responde esto. A ver si estamos. Ahí estamos en pantalla completa para todos. Voy a tratar de. Sí, Quería ver si, correcto. quería ver si podía poner el puntero en láser, pero no. Acá está. Ahí está. Bueno, tengo ahí. Tengo audio y tengo cámara, ¿verdad? Sí, Leandro. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, buenos días. Agradezco la posibilidad y la invitación a las autoridades locales, al doctor Blauco, al actual presidente de la SUE, a Seba Yance, y a cada uno de los integrantes de esta sociedad flamante que ha sabido cumplir unos poquitos años hace unos días y de la cual estoy formando parte de su fundación. Agradezco la posibilidad también a nivel nacional al Ministerio de Salud de la Nación Argentina, a mi directora nacional, la doctora Giselle Gambetta, al doctor Sergio Auger, director general de hospitales del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, quien gracias a ellos, bueno, tengo la posibilidad de poder desplazarme desde Argentina a pesar de estar a un par de días del operativo de la nueva asunción presidencial. Y bueno, por supuesto, a Tamara, mi mujer, quien me acompaña en este hermoso evento. Hoy vamos a charlar básicamente de un tema que el proceso sería triage, pero lo vamos a incorporar dentro de otros procesos que tienen que ver ante incidentes, por lo general que tienen que ver con múltiples víctimas o incidentes médicos mayor, que no hay otra forma de resolverlos que no sea a través de un lineamiento, ¿sí? O un plan rector o un plan director que nos tiene que pautar hacia dónde tenemos que dirigirnos. Así que bueno, brevemente me presento, soy el doctor Leandro Arbón, de Argentina, coordinador médico nacional de la DINESA, de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Soy secretario del Comité de Desastre de la Sociedad Argentina de Emergencias, jefe de unidad de guardia del Hospital Vélez Arfield y actualmente en comisión en la Dirección General de Hospitales, como ven acá en el mapa, a cargo del plan de emergencias de cada uno de estos hospitales. Eh, También, bueno, soy miembro fundador, al igual que el doctor Silvio Aguilera, de la SAMPRE, la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, actualmente como primer vocal. Y bueno, en mis especialidades cuento con la de ortopedia y traumatología, emergencias, medicina laboral, legal y práctica forense. Sin más delay, vamos a comenzar. Eh,
con esta foto. No sé si algunos lo recuerdan de los presentes. Vamos a dejar si quieren las preguntas para el final, pero si alguno quiere interactuar, me interrumpen directamente y vamos hablando. Esto fue el atentado de Lamia, no sé si lo recuerdan, allá por el 94, ¿sí? Donde tuvimos lamentablemente 85 fallecidos y más de 300 heridos. Acá abajo, con la Cruz Roja, me encontraba yo en mi primer año de facultad, a los 18 años, y bueno, a partir de ahí fue un hito en mi vida en el cual me marcó hacia la medicina de desastres. Pero bueno, como para no usar este ejemplo, decidí utilizar uno un poquito más actual, del 2017, no sé si recuerdan esta foto, en España, la Rambla, una camioneta hizo 500 metros atropellando a todas las personas que se encontraban por delante. Y bueno, por supuesto, eso disparó una activación del sistema de emergencias, dado que en este incidente se han generado lamentablemente 131 heridos, ¿sí? Dentro de ellos 15 muertos, con dos niños, uno de 7 y uno de 3 años, en donde realmente fue una conmoción local e internacional, ¿cierto? Entonces, a partir de esta activación del sistema de emergencias, es donde podemos decir que esto se ha convertido en lo que denominamos un incidente con víctimas múltiples. Esto nos lleva a tener que poder interpretar escenarios, como ven acá, una escena no segura, ¿sí? Donde vemos personal con armas de fuego en mano, desenfundadas, personas tiradas en la acera, conscientes, aparentemente inconscientes, no sabemos si con o sin vida. El arma, la camioneta, que arrasó con las vidas de estas 15 personas, ¿sí? Y claramente una escena insegura. Entonces, a partir de aquí, lo que tengo que poder tener claro es cómo se hace la activación y qué tipo de alarma es la que se dispara. Y para ello debe cumplir dos premisas, ¿sí? Una, que el alerta sea oficial del evento, ¿sí? Desde organismos que realmente sean confirmables. Y la otra, que sea multiinstitucional, o sea, que intervengan las fuerzas, el sistema de salud, ministerios, como para poder disparar cualquiera de los tres tipos de alerta que vamos a poder conocer internacionalmente, como la alerta verde, una alerta amarilla o una alerta roja, donde en la verde, por ejemplo, tenemos una potencialidad de generación de víctimas en masa. En el alerta amarilla sabemos que está ocurriendo el incidente, o sea que es inminente la producción de víctimas en masa, y escalando a la alerta roja, donde las víctimas van a estar llegando a nuestras instituciones. Vemos que la escena se va acomodando, pero sigue siendo insegura, ¿sí? Se va empezando a generar una cierta noria, pero hay menores en la escena, víctimas en la acera, transporte de pacientes, o sea que todos estos pacientes que se están generando y trasladando tienen que ser llevados a algún lado. O sea que tengo que poder cuantificar, ¿sí? Esta emergencia, acorde al menos al número de víctimas. Para ello, básicamente, usamos una clasificación muy fácil de tipo 1, 2, 3 y 4, donde el tipo 1 es con menos de 30 víctimas y la tipo 4 es con más de 500 víctimas, ¿sí? Es realmente un incidente significativo. ¿Por qué? Porque estas víctimas las voy a tener que trasladar a algún lado, sea que arme un puesto médico avanzada para la primera respuesta o llevarlas a los nosocomios locales o de derivación a mayor distancia. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que va a pasar en nuestros hospitales. Los hospitales que estén más cerca de este incidente son los que van a recibir las víctimas verdes, que se van a poder transportar por sus propios medios, las que lleguen los familiares al hospital más cercano desde donde ocurrió el incidente, o los sistemas de emergencias inexpertos que trasladen a los pacientes, tal vez no indicados, al hospital no correcto, ¿sí? Por complejidad, por cercanía o por saturación. Entonces vamos a ver que para poder dar una respuesta correcta, si tengo esta información, la tengo que poder cuantificar y evaluar el nivel, ¿sí? De emergencia, que esto lo vamos a hacer a nivel tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Básicamente, en el tipo 1 es cuando mi institución puede dar una respuesta suficiente, ¿sí? Al evento con el recurso humano y en los recursos materiales que yo tengo en mi institución. Esto habitualmente pasa con un número inferior a 6 pacientes rojos, ¿sí? Un nivel tipo 2 donde tengo que utilizar todos los recursos disponibles, humanos y materiales, para poder dar una respuesta suficiente. Esto pasa ya
con 6 a 15 pacientes rojos habitualmente, lo que es un número significativo realmente. Por eso se dice que escalamos a un tipo 3 cuando nos sobrepasa en la respuesta que puedo dar con todos los recursos que tengo y tengo que pedir ayuda, ¿sí? Y este es cuando pasa habitualmente con 15 pacientes rojos o más. Entonces, ¿cómo hago yo para poder hacer una evaluación de mi operatividad? Básicamente sabiendo qué cantidad de camas tengo disponibles, qué cantidad de camillas móviles tengo disponibles, qué personal tengo disponible en ese horario, qué día, qué hora, si es feriado, si es fin de semana, si está la planta del hospital, si están los residentes, si puedo hacer lo que se llama triage inverso, es que yo pueda, perdón, voy a achicar acá, ahí, ahí, ahí que yo pueda hacer evacuar camas de las que están internadas, que estarían para generar altas tempranas o pacientes que estaban para operarse, que se internan para ocupar camas para poder conservar el turno quirúrgico. Esos pacientes los tengo que poder dar de alta para generar ingresos de la emergencia o el desastre. Entonces, esta es un flyer que siempre trato de transmitir, donde más allá de lo seductor de la palabra triage, que está tan en boga como hablábamos hoy a la mañana en el desayuno con Brian, que tuvo la gentileza de buscarme en el aeropuerto, eh, el triage es solo un proceso de un montón de otros procesos esenciales para la actuación en cualquiera de las fases de la emergencia, sea la fase de alarma, sea la fase de desplazamiento, la organización, incluso la de desorganización, que no sería desorganización, sino sería desactivación y reorganización de los sistemas habituales al modo no emergencia. Entonces, acá vemos que el proceso triage, arriba a la derecha de sus pantallas, ¿sí? Es tan solo uno que interacciona, por ejemplo, con la primera atención del puesto médico de avanzado, con los equipos de búsqueda y rescate, con la asistencia psicológica de nuestros equipos, como para los pacientes que estemos atendiendo, por lo general los que acopiemos en el sector verde, ¿sí? Las normas de circulación que están directamente relacionadas con la seguridad y los perímetros, ¿sí? Los insumos, los grupos de enlaces entre nosotros, la prensa y difusión, tengan en cuenta que es un factor muy importante el poder tener un vocero en nuestros equipos para que hable con la prensa y transmita la información correcta en el momento correcto. Recuerden que la prensa y a la prensa hay que darle lo necesario. ¿Sí? Hay que darles un lugar, hay que darle agua caliente, hay que darle wifi, hay que darle el tiempo y hay que darle la información, porque ellos necesitan información y si no la tienen, la generan. Entonces es mejor que seamos nosotros los que salgamos a nutrirlos. Todo esto, todos estos procesos interaccionados con un COE, con un comité de emergencias, por supuesto por medio de interfaces de supervisión. Vemos que progresa el incidente, se empieza a acomodar una noria, la escena se interpreta, al menos por la gente, como segura. Y aquí recién empezamos a tocar el tema triage, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que el área estaría delimitada, sería un perímetro seguro donde podemos trabajar tranquilos. Entonces acá sí empezamos con el concepto de triage y que el primer móvil que llega del prehospitalario es el último que se retira, ¿sí? No es el primero que agarra al paciente verde y sale de la escena, ¿sí? Para no quedar en conflicto. Es el que se queda, organiza, informa y actúa al menos hasta que llegue un superior o alguien que esté con mayor información, ¿sí? O formación. Entonces, ahora sí, arrancamos puntualmente con la clase de triage. Esta es una foto que es muy rica, es un hecho lamentable cuando estaba en el DES, en el equipo de catástrofes del SAME de Capital Federal, en donde esto que ven acá abajo, que les marco con el puntero, es toda una losa que estaba a esta altura, ¿sí? O sea, una losa adentro de un garage y lamentablemente colapsó con lo que tenía arriba sobre los autos y las víctimas que quedaron debajo de la losa. Así que una escena, la verdad que bastante crítica con pacientes atrapados en el fondo. Así que ahí realmente hubo que aplicar en el terreno, ¿sí? Ahora vamos a ver los distintos tipos de triage acorde a su clasificación. Como generalidad decimos que triallar es hacer una clasificación
Y en base a eso vamos a ver qué terapéutica vamos a utilizar y con los recursos que tengamos tratar de dar la mayor cobertura a la mayor cantidad de pacientes posibles, sin quedarnos con el rojo, ¿sí? Ahora les voy a explicar qué quiero decir con ese concepto. A modo de definición, deriva del vocablo trier, que es clasificación. Históricamente, el colega que hizo punta en esto fue el doctor Dominique Larrey, en la época de las guerras napoleónicas, quien fue un visionario armando equipos de avanzada y primera respuesta cerca de las líneas del fuego, en zona segura, ¿sí? Y dando una primera categorización, estabilización de esos pacientes y traslado. Él fue el que inventó la ambulancia, como la conocemos hoy, antes era tracción a sangre, y ahí se derivaban los pacientes. Estos 15 cirujanos hacían la primera estabilización y derivación. Bueno, después en la Primera Guerra Mundial empezó a tener aceptación universal estos puestos de depuración de heridos, o sea, por selección de función de gravedad de sus lesiones, independientemente de qué bando estuvieran. En la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó esto, acercando aún más esta primera respuesta por medio de los hospitales móviles, ¿sí? Y esto se incrementó muchísimo más la respuesta y mejoraron mucho sus tiempos desde que se agregó eh, en la evacuación aeromédica, ¿sí? El EVACAM, donde tal vez en 3 4 minutos desde la zona de conflicto de fuego, ¿sí? Ese traslado y se lograba meter en un quirófano con respuesta directa, o sea, más allá de, por ejemplo, no es una herida vascular, más allá de un torniquete, una resolución quirúrgica de ese vaso por medio de cirujanos en un hospital removible. A nivel cívico, sí, en 1970, 1978, en realidad un traumatólogo en Nebraska tuvo un incidente donde cayó con su avioneta y lamentablemente falleció su mujer y uno de sus hijitos. Y esto fue por aparentemente una mala respuesta local del sistema de salud. Y bueno, este cirujano traumatólogo fue quien junto al Colegio Americano de Cirujanos crearon lo que conocemos como el ATLS, donde se empieza a hablar de triage no bélico, ¿sí? Los objetivos siempre fueron los mismos, ¿sí? Poder cumplir con estas 3 E, ¿sí? Que vamos a ver acá, que la primera es etiquetar, estabilizar y evacuar. El etiquetado siempre basándonos en los mismos colores internacionales, y la idea de estabilizar es para poder derivar a los pacientes correctos al hospital correcto, y ahí es donde se realiza la evacuación, sea por tierra, por aire o el método que podamos tener de transporte. Con respecto a la clasificación, vamos a ver que tenemos un triage primario, un triage secundario y podríamos decir que incluso un triage terciario, que sería el que podemos hacer en el hospital. Lo importante es que en este triage primario sepamos que tiene que ser simple, el secundario un poquito más complejo y el terciario, como vamos a ver, es más complejo aún y más difícil de transmitir y de utilizar en la capacitación. Pero en base en honor al tiempo también, y que vamos un poquito rápido, tengo que poder explicarles que simplemente el triage simple lo que hace es poder hacer la primera categorización y ordenar en el primer contacto con las víctimas múltiples. Esto lo tengo que hacer desde el primer momento que llego. No importa si ya llegaron los móviles y voy a empezar a derivar a los pacientes. Sí, lo tengo que hacer como para poder ponerle orden desde el minuto cero, como para poder ir recategorizando las víctimas e incluso pasando a un triage un poco más complejo en la medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Cuando paso un triage secundario, un triage más avanzado, este por lo general, al menos en Argentina, lo realiza un médico, ¿sí? Y como ven acá, en estos 3 primeros renglones, ¿sí? Los médicos pueden decidir que algunas personas con lesiones graves no deban recibir la atención avanzada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no lo voy a atender? No. Esto lo que quiere decir, también como hablamos hoy con Brian y con Tamara, que no es que yo digo este sí, este no. Es un concepto muy importante, es un concepto que tiene implicancias médico-legal. Yo lo que voy a hacer es decir, este paciente se asiste primero, este se asiste segundo, este se asiste tercero. Este se traslada a cuarto, este se traslada a quinto. No, a este sí o a este no. Doy un orden de prioridades en base a herramientas, que vamos a ir viendo en breves minutos. Entonces, herramientas. ¿Qué herramientas necesito yo para poder hacer triage? Básicamente dos. Los scores y un sistema para asignar prioridades, un tapping, ¿sí? Poder etiquetar a esos pacientes.
yo no sé si recuerdan, fue el choque de Once, sí, también un incidente significativo en Capital Federal, la República Argentina. Entonces, para poder utilizar un score, lo que sí o sí debe cumplir es con dos premisas, que tenga una sensibilidad y una especificidad aceptable. ¿Sí? Entonces, cualquiera que utilice tiene que ser replicable y lo tengo que poder explicar y lo tiene que poder hacer otro compañero. Como vimos antes, podemos hacer scores para víctimas múltiples, pero también hay scores para víctimas únicas. ¿Sí? Entonces, a la vez para adultos y para pediátricos. Vamos a iniciar con el primer score para víctimas únicas. El que utilizamos nosotros se llama trauma score revisado, ¿sí? Que tiene tres variables fisiológicas, que es el score de Glasgow, el control de la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria, con puntuación máxima de 0 a 4. Entonces vamos a ver que si 4 es la máxima y tengo tres variables, 4 por 3, 12 es la mejor puntuación que puede recibir un trauma score revisado. Fíjense esto, un 4 puntos es un Glasgow de 3 en 15, ¿sí? Una sistólica de mayor 89 y una respiratoria de 10 a 29. Recuerden ese número, ¿sí? De 10 a 29. ¿Y qué hago con esta información, Leandro? ¿Y qué hago? La trato de relacionar con el porcentaje de sobrevida de este paciente o de estos pacientes. ¿Por qué? Porque si veo que si tiene 12 de trauma correvisado, va a tener un 99% de sobrevida. Si tiene 11, ya tiene un 96% de sobrevida. Pero fíjense, si pasa 8, ¿sí? Ya perdió un 33% de sobrevida. Y si a la vez pasa 4, solamente le queda un 33% de sobrevida a este paciente. ¿Sí? Bien, esto es importante, sí, por supuesto es importante, pues si yo voy repitiendo el trauma revisado desde que llego hasta que llega el momento que tengo que trasladar al paciente, puedo ir viendo si el paciente se mantiene estable o si va empeorando su condición y si hay que recategorizarlo y cambiándole el color. Tal vez este paciente que era un verde pasa a un amarillo y de un amarillo pasa en rojo en 5, 10, 15, 20 minutos. ¿Sí? Entonces, con este trauma revisado, a la vez puedo asignarle colores. ¿Sí? El 12 sería un verde, un 11 ya sería un amarillo y de 10 para abajo estaríamos en rojo. Dijimos que tenemos para adultos, tiene que haber un score para víctimas únicas pediátricas. Para eso está el índice de trauma pediátrico, sí, que aparte de parámetros fisiológicos, agrega parámetros anatómicos. Este sería como un CRAMP pediátrico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando nos llaman y nos dicen un incidente con víctimas múltiples o víctima única o un niño con heridas graves, automáticamente nos aumenta la valencia social, nos aumenta la taquicardia y hay que ver si nos da la condición y la formación para poder pensar objetivo. Sobre todo porque es difícil pensar objetivo, porque es difícil poder evaluar a un niño, porque no son adultos pequeños y porque sus clasificaciones y sus escalas es todo por peso, es por eh, edad, es por patología, es por complejidad, es por parámetros fisiológicos y es por parámetros anatómicos. O sea, entonces, tiene que ver la edad, tiene que ver el peso, tiene que ver la permeabilidad de su vía aérea, tiene que ver el estado neurológico de este paciente, ver si tiene heridas, si tiene fracturas, ¿sí? Entonces, vean acá que a diferencia del trauma score revisado, el ITP tiene 6 parámetros, ¿sí? Con puntaje máximo de 2. Entonces, 6 por 2, el puntaje máximo va a ser de 12. Observen esto, tiene escala negativa, ¿sí? O sea que esto mismo, 6 por menos 1, nos va a dar menos 6. Esta escala va de menos 6 a más 12, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Porque sabemos también que con un índice eh, de ITP menor de 8, empieza a disminuir significativamente la sobrevida de este niño, ¿sí? El ITP es un sistema, un curso en realidad que creó un médico argentino, Iñón, y que desde el 91 lo seguimos realizando. De hecho, después Tamara les va a contar, ella es instructora de este curso, y es como el ATLS pediátrico, por así decirlo, nuestro, ¿no? En Argentina.
Y por último, como score de víctimas únicas, vamos a repasar el Glasgow, que ya todos conocemos, que tiene 3 puntos de variación, ¿sí? La apertura ocular, la respuesta verbal y, bueno, la mejor respuesta motora, con una puntuación máxima de 15 en 15. Nos sirve para categorizar los tipos de TEC, el leve, moderado y grave. Eso ya realmente creo que lo tenemos todos, esa información. Vamos a avanzar. Así entramos en el tema que realmente suele seducirlos, que es víctimas múltiples. Esta escena, no sé si la recuerdan, es el choque de trenes de 11. Si tuvimos más de 250 heridos en ese incidente. Y acá lo importante es que tenemos que salir de una forma de pensar. O sea, cuando pasa este tipo de incidentes, tengo que salir de la ética individual, de tratar de atender el rojo y salvar el rojo y dedicar todo lo que tengo para que ese paciente sobreviva, a la ética colectiva, donde tengo que tratar de atender el mayor número de víctimas con el recurso humano y material que tengo en ese lugar. ¿Sí? Entonces, eso es un rechipeo que es importante, pues esto es lo que les decía. Esto hay que poder explicarlo después, médico legalmente. ¿Sí? Hay que explicarle al juez por qué utilicé este score, por qué este salió primero y por qué este salió segundo y este salió quinto. ¿Sí? Los scores para víctimas múltiples en Argentina son dos. El primero es el CRAM, que lo tenemos desde 1988, ¿sí? Pero por una cuestión que está asociado al Ministerio de Salud con el Ministerio de Defensa. Es bastante engorroso de realizar en la práctica diaria. Y el segundo, que es el que estamos tratando de implementar y de transmitir constantemente, es el STAR, que ahora lo vamos a desarrollar, que es bastante más simple y con muy buena sensibilidad y especificidad. Bueno, acá el CRAM tiene 5 variables: la circulación, la respiración, que incluye el tórax, el cuello y la axila, el abdomen, que incluye la ingle, el motor y la palabra, ¿sí? Con 2 puntos de máxima por ítem. Entonces, un paciente que es normal va a ser 5 por 2, 10. ¿Sí? Normal es esto, parámetros que vemos acá. Por ejemplo, en la circulación tengo un pulso de 60 a 100, tengo un relleno capilar normal, esto sabemos que cuando es menor de 2 segundos, ¿sí? Que tengo una tensión arterial sistólica de mayor de 100 milímetros de mercurio, entonces ese paciente va a tener 2 puntos. Al igual que en cada una de las otras variables de la respiración, el abdomen, el motor y la palabra. ¿Cómo hago para transmitir cómo aprendo rápido o prácticamente, diría yo más que rápido, el CRAM? A todo lo que sea normal, si tiene alguna variable moderadamente alterada, resto 1, ¿sí? Si esa variable es significativamente alterada, ¿sí? Resto 2. O sea que de 2 paso a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente un paciente que en vez de tener de 60 a 100 de frecuencia cardíaca no tiene pulso, automáticamente baje 2. Ya ese paciente está en 8. Pero si a la vez tuvo un traumatismo cerrado contuso de abdomen o de ingle, reduce 1, ¿sí? O sea que este ya tiene 7. ¿Para qué me sirve esto, Leandro? Lo puedo extrapolar a colores, ¿sí? Van a estar dentro de nuestras propias tarjetas de triage, como vemos acá. Estas son las que utilizamos nosotros. Tienen los colores, tienen los órdenes de prioridad de salida y tienen las puntuaciones que le da el CRAM. Y a la vez tiene toda la información del paciente y son trazables. Todas tienen un número, ¿sí? De tarjeta que se replica, ¿sí? Como para que pueda quedarse un talón el que hace triage, otro talón el que traslada y otro talón donde queda el paciente definitivamente en el hospital. Por lo tanto, no hay que olvidarse de sacar el talón y de resguardarlo para saber cuántos pacientes atendí. Esto es un resumen de la puntuación que me da el CRAM, a qué color amerita y cuál sería su orden de prioridad. Tengan en cuenta que el verde es cuarta prioridad en evacuación porque lo antecede en tercera prioridad el negro, ¿sí? Los agónicos. Recuerden que para nosotros el blanco, ahí se fue la cámara, el blanco son los óbitos, ¿sí? Los negros son los agónicos. Ahora sí entramos a lo que creo que si logro transmitirles el concepto, salvamos la mañana en primera instancia, que es el STAR, ¿sí? Tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad y es fácil de explicar y fácil de aplicar.
Este es un incidente que realmente tuvimos participación masiva cuando estaba en el equipo de catástrofe del SAME. El STAR lo que tiene de bueno es que es fácilmente reproducible, ¿sí? Pero a pesar de eso, tiene fallas. Esto lo pongo a modo de anécdota cuando estaba de director general de emergencias de un municipio conurbano, con unos 600.000 habitantes promedio, donde en su en mi comienzo de gestión tenía solamente una ambulancia y era ayudado por los móviles de los bomberos para el transporte de pacientes. Acá contaba con 4 pacientes, mi médica de la ambulancia, mi equipo, y ahí muestro que hay algo que tenemos que repasar. Miren este paciente, etiquetado con verde, estricado, ¿sí? Este paciente, si fuera verde, como vamos a ver, tendría que estar caminando. Entonces, ¿cómo salgo a la mañana hoy si aprendo esto que figura acá a la izquierda? Camina 32 orientado. Camina 32 orientado. Es lo que digo cada vez que entro a un incidente con víctimas múltiples. ¿Por qué? Porque si camina, el primer punto, camina, es verde. Ese paciente automáticamente, si me escucha, puede levantar la mano y se puede acercar hasta donde estoy yo, lo mando a un punto de acopio de pacientes verdes, donde va a ser triallado y retriallado. ¿Sí? Esos pacientes ya quedan retirados de la escena. De los que quedan, lo que tengo que evaluar es si respira o no respira. Paciente que no respira, hago una de las dos cosas que va a hacer el médico que hace triage como acto médico. La primera, permeabilización de la vía aérea. Si luego de permeabilizar la vía aérea ese paciente respira, sale como rojo. Si ese paciente no respira, queda como óbito. Acá tiene que ser blanco, muerto. ¿Sí? Entonces, permeabilizo, respira, sale como rojo. Paciente que respira espontáneamente, tengo que evaluar la frecuencia respiratoria. Paciente que tiene más de 30, sale como rojo. Frecuencia respiratoria menor de 30, se evalúa la parte circulatoria. Acá es donde hace el segundo acto médico, que sería la coerción de heridas exsanguinantes. Básicamente, torniquete, ¿sí? Siendo extremidades, o coerción de herida exsanguinante donde fuera, por compresión directa, por oclusión de la arteria, el método que dispongan, ¿sí? O que sepan utilizar. Entonces, acá lo que evalúo la parte circulatoria, la C, el 2, es si tiene pulso radial o relleno capilar. No lo tiene, pero estaba con menos de 30 de frecuencia respiratoria, sale como rojo. Ahora, si tiene menos de 30, tiene pulso radial o relleno capilar menor de 2, evalúa si responde a órdenes simples. No responde, sale como rojo. Si responde, es uno de los poquitos que entra en el grupo amarillo. Ahora lo resumimos. Acá tienen. Esto es lo mismo que vimos en la filmina anterior, en el flyer anterior. ¿Sí? Acá vemos que si no respira, luego reposiciona la vía aérea, lamentablemente es blanco, es fallecido. Se ingresan muchos pacientes al grupo rojo y muy poquitos al grupo amarillo. Los verdes son los que pueden caminar ante órdenes simples. Entonces, como dijimos antes, Doctor, disculpe que lo corte, le sí, quedan los últimos minutos de presentación. bueno, le habíamos pautado con Sebastián y con Brian que iba a usar 10 minutos de sus presentaciones, porque iban a ser más breves. Perfecto, entonces, no hay problema. Muy bien, Contamos muchas 10 gracias. minutos más. Disculpe. Muy bien, no hay problema. Entonces, les comentaba, así como hay un trauma escorrizado para adultos y un ITP para pediátricos, hay un STAR para adultos y hay un JAMP STAR para pediátricos. ¿Por qué hacemos un JAMP STAR? Y la idea es que no se genere sobre triage. O sea, los niños, como las embarazadas, tienen alta valencia social y eso genera que nosotros, por lo general, tardemos más en hacer el triage y seguramente sobre triagemos, ¿sí? Entonces, la idea es que para edades pediátricas tengamos en cuenta que al no ser adultos chiquititos, tienen variaciones anatómicas y fisiológicas a diferencia de un adulto. Por ejemplo, la disposición de su vía aérea, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que en su normal va entre 15 y 45, por ejemplo, que no vamos a evaluar el relleno capilar, sino el pulso radial, que la evaluación de su estado mental es realmente dificultosa, ¿sí? Así que vamos directamente al gráfico en honor al tiempo y vamos a ver que también es bastante complejo, ¿sí? La primera parte es igual que el STAR, ¿sí? El que camina sale como verde. Ahora, luego de caminar voy a evaluar si respira. Si este paciente respira,
¿sí? Y tiene una frecuencia respiratoria normal, que sería entre 15 y 45, evalúo el pulso. Si tiene pulso, evalúo el estado neurológico. Si el estado neurológico es normal, ¿sí? Sale como amarillo. Si el estado neurológico está alterado, sale como rojo. Si este paciente con frecuencia respiratoria normal, cuando evalúa el pulso, no tiene pulso radial, sale como rojo. Ahora, si al evaluar la frecuencia respiratoria, lo que directamente está alterada, o sea que es menor de 15, mayor de 45 o es irregular, ese también sale como rojo. Ahora viene la parte compleja. Cuando evalúo la respiración, ¿sí? Y este paciente no respira. Realizo la primera maniobra como en el adulto, permeabilizo la vía aérea. Si luego de permeabilizar la vía aérea recupera la respiración espontánea, este paciente sale como rojo. Pero si no recupera la respiración espontánea, a diferencia del adulto, voy a chequear si tiene pulso radial. Si este paciente no respira y no tiene pulso radial, lamentablemente es blanco, es óbito. Ahora, si este paciente tiene pulso radial, ¿sí? Acá vamos a hacer la tercera maniobra, que es realizar respiración boca-máscara durante 15 segundos, en lo posible con oxígeno, ¿sí? Entonces, porque tengan en cuenta que la mayoría de los paros en los niños son respiratorios. Entonces, ante el estímulo, puede ser que recupere la respiración espontánea y salga en rojo. Si no, lamentablemente, va a ser un blanco, va a ser un óbito. Esto simplemente a modo ilustrativo para que sepan que hay muchísimos otros sistemas y tipos de triage, el SHORT, el CARFLY, el método rápido de clasificación de víctimas en catástrofes, el de la OTAN con directrices, pero todos apuntan a lo mismo, a colores y a órdenes de evacuación. Si realmente no pueden evacuar, tengan en cuenta la posibilidad de darle mucha validez al puesto médico avanzado, donde se van a realizar constantemente triajes de sus pacientes, se va a seguir haciendo su estabilización y se va a intentar siempre trasladar al paciente adecuado por el método adecuado, sea tierra, aire, al lugar adecuado. ¿Sí? Este es el gráfico de resumen de eso y siempre trabajamos de la misma manera. ¿Sí? Como les dije, hay triage para todo, ¿sí? No necesariamente para catástrofes, pero nosotros en víctimas múltiples nos basamos en esto. Después Tamara también seguramente les va a comentar, de hecho hemos realizado un poste para que vean. Nosotros nos basamos en lo que es el plan director. Esto es nuestro órgano rector que nos dice cómo nos tenemos que manejar en los hospitales y con el plan director de nuestro municipio, nuestra ciudad o nuestro lugar local de asistencia. ¿Sí? Volviendo a las herramientas, que es lo que nos faltaban, ya tenemos los scores, ahora tenemos que asignar orden con las tarjetas. Las tarjetas siempre internacionalmente tienen básicamente los mismos colores, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, pero hay algunas que tienen un color agregado, que puede ser el azul o el violeta, que por lo general tienen que ver con pacientes que hay que realizarle decontaminación de NRBQ. ¿Qué significa esto? Riesgo nuclear, radiológico, biológico o químico. O pueden ser pacientes agónicos, que simplemente los etiqueto para hacer analgesia compasiva. ¿Sí? Entonces acá decimos NRBQ, metemos una ventanita nada más, incidente con sustancias tóxicas. ¿Dónde hay sustancias tóxicas? En todos lados. La verdad que es esa. Entonces, no podemos dejar de ver este flyer donde vamos a ver que tienen que haber zonas de trabajo, tienen que haber zonas de decontaminación, tiene que haber una noria de circulación. Tenemos que estar siempre parados ante esos incidentes en un lugar alto, con viento en la nuca, ¿sí? Eso es algo universal. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan. Entonces, como vemos acá, más allá de que esto sea un simulacro, la gente se acerca, toca, se contamina. ¿Sí? Si nosotros un paciente no lo contaminamos, lo subimos a la ambulancia y trasladamos ese agente que no conocemos, ese enemigo, por ejemplo, al hospital. Esto es a modo de que veamos que esto pasa, que mientras hacemos la decontaminación vamos asistiendo al paciente, ¿sí? Le vamos poniendo vía, le vamos poniendo oxígeno, lo vamos lavando. Acá está agua, ducha, ¿sí? La solución está en la dilución por lo general. Nos acordamos que los pacientes tienen espalda ante la evaluación inicial, ¿sí? Pues si los pasamos a una mayor complejidad, una vez que están estabilizados, y podemos generar incluso su traslado. ¿Todo esto por qué viene? Porque también hay un algoritmo de triage para agentes químicos. Básicamente es un STAR,
pero que si tiene un síndrome tóxico, ¿sí? Aumenta un eslabón, una categoría. ¿Qué es un síndrome tóxico? Uno de nuestra dotación o los pacientes que se encontraban en el lugar, de repente empiezan con salorrea, con ingurgitación yugular, con dificultad respiratoria, con tos, con náuseas, con vómitos, con diarrea, algo los está contaminando. Eso es un síndrome tóxico. Brevemente, el repaso de los tipos de tarjetas que tenemos. La MT-137, como ven, por más que no sepamos qué dice, tienen un orden, tienen un color, tienen un dibujito que nos dice quién sacó primero y quién sacó último, ¿sí? Otra vez lo mismo, esto es el choque de trenes de Castelar, que me tocó ser el tercer médico en llegar. Este paciente lo etiqueté yo, mal, verde, por suerte, porque este chico hizo una ruptura en 2 tiempos del vaso y gracias a Dios lo vimos chocarse en nuestras caras y gracias a mi compañero Tino, cirujano de tórax, lo detectó y bueno, pudo llegar a quirófano, se operó y este paciente hoy vive. Como ven acá, independientemente de lo que vean en la tarjeta, nos guiamos por los colores, ¿sí? Acuérdense que hay otro color agregado que es la de contaminación. Hay tarjetas inteligentes, ¿sí? Que son incluso trazables por código de barra. Y esto es lo último hoy a nivel mundial, que es el Triage Lite, que nos sirve para reducir los tiempos una vez que nosotros etiquetamos a nuestros pacientes en terrenos austeros, porque tal vez una tarjeta sea difícil de ver en terrenos como estos, donde estamos inundados, difícil de acceder, entonces hay que generar otra forma de identificar al paciente. Yo creo que para transmitirles, el médico que haga triage tiene que tener esta ABCDE, ¿sí? Donde está la actitud y la aptitud de poder ir al lugar que se nos necesite, ¿sí? Bajo los medios que se necesiten y de la forma que nos necesiten llevar o traer. Hay que tener biótica y calidad de poder atender a los pacientes que sean con lo que tenemos, pero esto no quiere decir que tengamos que hacer cualquier cosa. Tal vez no tenga un yeso y tenga que usar una rama o un cartón, pero si este pacientito necesita una inmovilización, hay que dársela, hay que estar a disposición y principalmente hay que poder transmitir esta información como lo estamos haciendo acá a través del intercambio de lo que vamos aprendiendo. El médico que lo haga tiene que estar claramente identificable, ¿sí? Gritar en estos momentos no sirve, por eso el que tome el rol de hacer el triage tiene que ser el que tenga la actitud y la aptitud en ese momento, no necesariamente el que tenga mayor cargo. Finalizando, hay que realizar la desactivación de este plan, la desmovilización, donde voy a repasar todo lo que usé, todo lo que gasté, repasar todo lo que tiene que ver con la parte legal, las historias clínicas, documentación y principalmente este renglón donde figura el debriefing operacional, que lo vamos a utilizar para hacer un FODA, para ver qué hicimos bien y qué podemos corregir para poder manifestarlo en correcciones de nuestro plan director, ¿sí? Así que bueno, finalizando, acá les dejo mi dirección de Instagram por cualquier cosa. Esto siempre lo pongo de recuerdo y agradecimiento. Esta es la contratapa de la revista Gente del atentado de la AMIA. Este soy yo. Y acá está el doctor Carlos Russo, que fue con el que debuté en el atentado de la AMIA y tuve el gusto de trabajar con él hasta que se retiró como director de la DINESA, a quien le debo la parte académica. Y bueno, en honor a quien le debo el tiempo para poder estar acá, agradezco a mi familia. Así que bueno, desde ya muchas gracias, les dejo la bibliografía y quedo a sus órdenes para preguntas. Agradezco también a Seba Jansep que se tomó el trabajo de poder venir al primer congreso del fin del mundo en Tierra del Fuego que se dio el mes pasado. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.